Estamos a 10 minutos, 5,6 kilómetros según el GPS, de una nueva frontera en este canal de Hakuna Bancopuelo. Estamos a punto de dejar Honduras para ingresar próximamente a El Salvador, el país número 14 de este viaje que ya lleva 3 años y medio, 85.000 kilómetros manejados por América. Salimos en 2020 con el deseo de darle la vuelta al mundo. El primer objetivo es recorrer América y unir Ushuaia con Alaska. Nueva frontera, nuevo país. Yo estoy muy ansioso de entrar a El Salvador. Polémico país en el último tiempo, resuena en todas las noticias. Así que, como siempre contamos, muy felices de poder ir a ver un nuevo país con nuestros propios ojos. Allá vamos. Todos estos últimos kilómetros que hemos estado haciendo desde San Pedro Sula hacia acá, la verdad es que el estado de la ruta ha estado bastante malo. Fíjense acá, no sé si se alcanza a ver, mucho bache, mucho cráter en la ruta, así que hay que ir con muchísima precaución, pero a la vez los paisajes no nos dejan de sorprender. Estamos subiendo, estamos a 1940 metros de altitud en estos momentos y la ruta sigue subiendo. Se ven unas vistas re lindas, tanto de toda la vegetación. Me recuerda mucho a todas las rutas que hemos estado haciendo el último tiempo en Ecuador, Colombia, Venezuela, cuando hacíamos esas partes con mucha vegetación. ¿No te recuerdas? La verdad que sí. Y bueno, a Costa Rica también, así con mucho verde. Esperemos dormir en la altura. Hoy es día de frontera, no queremos llegar tan tarde. Estamos a 40 minutos de la frontera y son las 2:15. Hicimos unos sanguchitos en viaje. ¿Cómo nos gusta comer sanguchito en viaje? Disfrutamos, recién estaba comiendo y digo, me lleva, no sé, a recuerdos de la infancia. Decíamos que, qué grande. Un peligro los pozos de la ruta. Que el pan lactal era un lujo cuando éramos niños. Entonces, no sé, me lleva a esos recuerdos súper felices de la infancia. El tema de la frontera, como mañana es feriado, digamos, es festivo, no sabemos cómo funciona, tampoco sabemos si las fronteras funcionan los fines de semana, porque hay lugares donde están cerradas, entonces vamos a aprovechar a llegar hoy con tiempo y poder cruzar sin drama. No sé si se va a llegar a ver, pero estuvo lloviendo y ahora salió el sol. Miren la humedad que se levanta del pavimento. Agarrábamos esa ruta que filmamos recién en el cartel. Nos vamos para la frontera con Guatemala, que está muy cerquito acá. Estamos casi como en el punto de la triple frontera. Nosotros vamos a seguir para acá, hacia la frontera con El Salvador. A diferencia de otras fronteras de Centroamérica que venimos cruzando y que nos habían dicho que eran difíciles y demás, aparentemente por esta que vamos a cruzar ahora, nos han dicho que es todo súper tranquilo. Por lo que nos han dicho y lo que hemos estado leyendo en iOverlander, es una frontera súper tranquila, nada más que es muy lenta. Y nos han dicho, no solo en esta, en todas las fronteras que preguntamos en El Salvador, que eran todas como lentas, pero súper tranquilas, súper fáciles y súper seguras. Así que vamos relajados a esta nueva frontera. Señoras y señores, hemos llegado a una nueva frontera en este canal. Nos encontramos con un retén policial a metros de la frontera. Nos controló los pasaportes y ya nos indicó dónde estaba la aduana. Súper amable el señor, amable. Así que ahora vamos por aduana y después migraciones de Honduras. Creo que acá donde está esta barrera es el primer paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas. Para El Salvador. ¿Acá es para hacer aduana de Honduras? Perfecto, gracias. Pasen adelante. Ahí como debe estar fresco el piso porque está toda la gente durmiendo ahí. ¿Será camioneros esperando para cruzar? No sé, pero hay un montón. La otra vez cuando nos cruzamos en la frontera de Nicaragua con Honduras, los camioneros nos contaron que tardaban horas para cruzar, así que no sé si acá será la misma situación. Bueno, vamos por aduana. La verdad que todo muy bien, muy fácil, un poquito largo nomás. Tardamos 28 minutos para hacer aduana. Nos vamos para migraciones de Honduras. Acá les damos un dato. El papel que te dan en Honduras cuando uno ingresa, el de aduana, que es el que uno debe presentar acá antes de salir, la chica nos dijo que lo cuidáramos como oro.
porque si lo llegabas a perder, ¿cuánto era? $900. ¿900 era? Me parece que sí. No sé, carísimo, así que guárdenlo como oro. Ahora tenemos que avanzar un poquito más. Nos dijo que cuando veamos unos conos, ahí estaba para hacer migraciones. Dentro de los trámites fronterizos también es cambiar la moneda de un país para no quedarse con los billetes. El Salvador, como ya les vamos a contar, es un país dolarizado, así que cambiamos las lempiras que nos sobraron por dólares, así que nos vamos a hacer migraciones. Ahora sí, todo listo, 41 minutos exactos para hacer todos los trámites en Honduras. Gracias, Adiós, Honduras. Por tanto, la verdad es que nos llevamos el mejor de los recuerdos de este país. Volveremos algún día para conocer Roatán, Utila, Cayos Cochinos, playa y hacer buceo. Yo sé que vamos a volver. Plan pendiente. Sí. Y acá ya estoy viendo el cartel que dice bienvenidos a El Salvador. Vamos al Salvador. Hola, Buenas. tardes. ¿Qué país nos visitan? De Argentina. Hola. Sí. Documentos de identidad, por favor. Su pasaporte. ¿O Sí. son residentes en Honduras? No. Somos turistas. Ok, ¿es primera vez que vienen al Sí, país? ¿verdad? primera Vale, vez. les voy a explicar. Sí. Se pueden parquear o al costado derecho o si hay espacio así de punta. Ok. Lo importante es que tienen que bajar a hacer el chequeo migratorio de entrada a El Salvador. Bien. No se sella, sino que solamente queda registrado en el sistema. Ok. Ok, ahora les voy a dar unas indicaciones respecto a lo del proceso de aduana. Ok. Ella. Bueno, gracias. Trae el ARIMO. No sé qué es ¿Qué es eso. eso? Es un documento de permiso para ingresar al país. Préstame los documentos que le han dado, se los voy a revisar. Hace ya 3 años y medio que estamos viajando. ¿Cómo hacen ustedes? ¿De qué viven? Hacemos videos. Salimos de Argentina, estuvimos recorriendo todo Sudamérica, cruzamos allá para América Central, estuvimos por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y ahora para conocer El Salvador. Y ahí después, Seguimos para el norte, Guatemala, Belice, México. El plan es llegar hasta Alaska en Estados Unidos. las placas son de Argentina, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Cuál es tu nombre? Hakuna Matata por el mundo. Claro, claro. Ya han hecho videos, parece. Sí. ¿Te parece haberlo visto? Vaya, se va a tomar la foto, pongan allá, compañera. Aprovechen que están con famosos. Vaya, ahorita lo que van a hacer es que se van a ir al contador Visa, así se llama. Ok. Ahí le van a dar las indicaciones, normalmente por donde está rótulo verde. Bien, Le va a dar donde un dice permiso, control porque migratorio. Para entrar al país, usted tiene que traer un permiso de arribo, que es un permiso internacional para que su vehículo transite acá y no lo trae. Entonces él le va a dar las indicaciones. Ok. Sí. Bueno, gracias. Gracias, súper amables. Tremendo. Nos sorprendió igual con el permiso, ¿es la primera vez que escuchamos eso? ¿O vos ya lo habías escuchado? No, la chica de aduana dijo que tenemos que tener un permiso de arribo. ¿Dónde me estaciono? Ahí, dijo, donde están, mandate ahí donde está la oficina de migración. Físicamente ya estamos en El Salvador, ahora vamos a hacer los papeles para entrar oficialmente. Ya hicimos migraciones, todo bien, súper fácil, súper rápido, solamente presentamos los pasaportes. Trata de tener en cuenta, El Salvador recientemente está otorgando 180 días para las personas que visiten el país. Pero, ojo al piojo, si bien ahora tenemos 180 días, pero nos siguen corriendo los 90 días que nos dieron inicialmente cuando ingresamos a Nicaragua desde aquel entonces. Entonces, si por alguna razón nosotros nos quedáramos 180 días acá en El Salvador, cuando quisiéramos salir a Guatemala, que sería nuestro próximo país, o lo mismo sería si decidiéramos volver a Honduras, no tendríamos días porque nos corren los 90 días de C4, que ahora en realidad sería C3 porque es solamente Nicaragua, Honduras y Guatemala. Así que para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, si vienen en avión tienen 180 días. 1 hora y 40 después. ¡Estamos en El Salvador! País número 14 para Hakuna Matata por el mundo. Qué lindo seguir recorriendo Centroamérica. Vamos a descubrir este país que, como decía Santi, está resonando por todos lados. Todos lados. Así que... Vamos a arrancar a las pupusas. La verdad que aduana súper bien, migraciones también. Demoramos 1 hora y 40 en total, súper normal, creo que es el mismo tiempo que hemos tardado en prácticamente todas las fronteras. Acá no hemos tenido que pagar absolutamente nada, ni para salir de Honduras, ni para entrar a El Salvador. La verdad que no nos han pedido ni vacuna, ni feria amarilla, ni COVID, ni PCR, ni absolutamente nada. Pero, como siempre les decimos, nuestra recomendación es viajar con seguro. Nosotros seguimos usando a lo largo de todo este viaje a 565, que tienen 5% de descuento, tienen el link en la descripción. Así que ya estamos. Arrancamos a recorrer las rutas. Buenas. Buen día. ¿Cómo va? Ahí nomás, corta. ¿Es el vehículo? Sí.
Ya habían andado aquí, ¿verdad? No, primera vez. Primera vez. Ah, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y que disfrutes su estadía. Bueno, muchas gracias, muy amable. Tengo una consulta. Para transitar por El Salvador, ¿se requiere contratar seguro del vehículo? Esa es opción de cada usuario. Bien, pero no es obligatorio. No, no es Ok, bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bienvenidos a El Salvador. ¡Qué lindo! Y empezamos a recorrer las rutas del Salvador. Lo primero que estamos viendo, está espectacular este asfalto. Se ve que está recién hecha, recién pintada con banquina y todo desde que cruzamos la frontera. Como habrán podido escuchar, le consultamos ahí a la gente de aduana por el tema del seguro. No es necesario, dijo que era una cuestión optativa, digamos, pero no es un requisito obligatorio. Y otro de los temas que siempre hablamos en las fronteras es que cada vez que llegamos a un nuevo país siempre nos vemos en la necesidad de salir a buscar un nuevo chip. Muchos de ustedes nos han preguntado por un plan América que hay en Argentina. Nosotros lo teníamos, pero a los 60 días afuera del país te lo cortan. Por eso nosotros ya hace muchos meses que nos encontramos cada vez que cruzamos a un nuevo país en la búsqueda de un chip para poder tener internet en el país que estamos visitando, y hemos descubierto una opción que nos simplifica muchísimo más las cosas, que les pasamos el dato porque les puede servir a ustedes para cualquier viaje que hagan, que es HolaFly. Es una eSIM virtual, es decir, que uno no tiene que llegar a una tienda física, sino que ingresa a la página web, busca el destino al que va a viajar, ya sea un país o, por ejemplo, hay eSIMs que son de varios países. Por ejemplo, hay una para América Latina, una para América del Norte, Europa, distintas regiones. Uno la compra, te llega a tu mail un código QR que lo escaneas y se activa en el celular, así de fácil. Entonces, cuando llegas al país, ya sea que te estés bajando del avión o, como en nuestro caso, cruzás la frontera, la activas y ya tenés internet. Así que para nosotros ha sido una gran solución. Está disponible para más de 160 destinos. En 60 destinos tiene internet ilimitado. Y lo mejor es que para ustedes, si usan el cupón Caro y Santi, tienen un 5% de descuento en la compra de su eSIM. Así que nosotros ya estamos listos. Nueva frontera, con todo en regla, internet. Y ya vamos a hacer los primeros kilómetros para ver dónde vamos a pasar nuestra primera noche en El Salvador. Veo un atardecer re lindo y una vista de las montañas atrás. A ver, qué belleza. Ay, allá, ahí se ve el pico, aquel que estábamos viendo. Se tapan los árboles. Ahí. Y ahí, con esa postal que vimos del atardecer cruzando el río Lempa, hemos cambiado de... No sé, no he buscado todavía si son departamentos, estados, provincias, pero salimos de Chalatenango y estamos ingresando a Cuscatlán. Miren lo que está el cielo ese. Se nos hizo de noche en esta cruce de frontera de El Salvador. No era la idea, porque país nuevo, primer noche, no nos gusta nunca llegar de noche. Pero bueno, eran muchos kilómetros el día de hoy. Ya estamos cerquita, estamos a 19 kilómetros del punto que hemos elegido para parar a dormir esta primer noche acá en El Salvador. Pensé que me había confundido al mencionar el nombre del departamento, pero no, veo que entramos a Cuscatlán, pero ni bien cruzamos, la ruta ingresa nuevamente a otro, que es San Salvador. Así que en tan poquitos kilómetros ya hemos estado en 3 lugares. Ahí lo busqué en internet, son departamentos y El Salvador está dividido en 14 departamentos, así que ya hemos recorrido 3. Vamos a poner un mapita acá. Sigo viendo la forma de estos países y se me da vuelta el mapa. ¿El Salvador también está así acostadito? Sí. Cuando estábamos en Honduras encontramos en un montón de lugares que vendían imanes o figuritas así del país para llevar de recuerdo, de artesanías, y estaba así acostado y yo dije, no, está al revés. Tenemos que ir a mirar el mapa todo el tiempo para ver, porque digamos, justo la parte de América Central es como una pancita y están todos los países como acostados, por decir así. A uno se le da vuelta el mapa. O sea, El Salvador, la parte de mar del Salvador está al sur y, o sea, vos pensás rápido en El Salvador porque lo tenés así en el mapa y pensás que el Pacífico está del oeste, pero no, en esta parte está más sur que oeste. Sí, correcto. O sea, ahí lo puse en el GPS y le puse con la brújula para el norte.
toda la parte del Pacífico es el sur del país. Teníamos previsto parar en una estación de servicio, pero encontramos este centro comercial que se ve súper grande. Es gigante. Vamos a hablar con los guardias. Y vamos a preguntar si podemos dormir acá, porque tal vez hay seguridad y nos permiten. Vamos a ver. Negativo. Nos dijeron que no es posible, que cierra a las 10 de la noche, así que no es posible pasar la noche por acá. Nuestra primera cena en el país número 15 y estamos durmiendo en una estación de servicio como para no perder la costumbre en este viaje. Encontramos acá un lugar, no era la que teníamos prevista, paramos, preguntamos y el señor de seguridad súper amable nos dijo que nos podíamos quedar. Pero hay que salir bien tempranito, así que mañana a las 6 hay que activar. Así que ya estamos planificando las primeras rutas acá en El Salvador. Y dejamos la estación de servicio. La verdad que espectacular. Son 6:30 de la mañana. Nos pidieron que nos vayamos bien tempranito para no molestar. Hemos comprado un cafecito en la estación de servicio. Quiero hacer una aclaración para todos los televidentes que muchas veces vean este reloj de acá. Eso siempre es la hora de Argentina. Claro, o sea que ahora son 3 horas menos. Porque nos pasó que cada vez que llegábamos a una frontera y que cambiabas de uso horario, no sabíamos nunca cuando se te actualizaba en el teléfono si estabas la hora del país donde estabas, la hora del nuevo país y demás. Entonces dijimos, bueno, siempre vamos a tener la hora de Argentina de referencia. Aparte siempre el corazoncito tira un poquito para Argentina. Y muchas cosas de nuestra vida funcionan con horario de Argentina pese al país donde estamos, así que... Miren, ahí atrás se ve un volcán que la verdad que todavía no hemos buscado nada ni averiguado el nombre. Vamos a ver cómo nos trata el tráfico el día de hoy. Miren, ahí viene una nena ya vestida caminando. Hoy es el día de la independencia, así que va a ser día festivo. Vamos a ver cómo nos trata el tráfico y a dónde podemos llegar. Situaciones como estas hemos visto muchas acá en Centroamérica. Miren a esa persona cómo va durmiendo ahí arriba del camión. Arriba de las piedras. Tremendo. Y acá estamos pasando por Apopa, que ya está cortado porque ya empezaron los desfiles a las 7 de la mañana. Acá tenemos la bandera de El Salvador. Lo bueno de ir así es que si vamos viajando les vamos mostrando los distintos desfiles que vamos encontrando. Porque como cada municipio hace su festejo patrio, entonces igual acá no estuvo tan trabado el tráfico, estaba bien organizado. Para los que vienen de allá me parece que sí viene más lento. Igual simplemente veníamos despacito, no es que estaba parado como nos tocó el día que salimos de Tegus en Honduras. Y hemos llegado a San Salvador, la capital de El Salvador. Estamos intentando buscar un estacionamiento. Logramos el cometido, estamos bastante en pleno centro, logramos llegar con la camioneta, la dejamos ahí en un estacionamiento, cuesta $1 la hora, aprovechamos a dejarla ahí, salir a recorrer, caminar por el centro histórico, que es donde estamos en estos momentos. Y vamos a ver si logramos ver el desfile, que nos dijeron que pasaba no tan cerca de acá, pero vamos a ver si llegamos a ver.
Desde que llegamos al estacionamiento, escuché un montón de veces ruidos de aviones y dije, uy, estamos bastante cerca del aeropuerto. La cosa es que vimos en el mapa y está alejado, pero ya vimos pasar recién en 2 oportunidades 3 aviones pequeños, digamos, no sé el nombre técnico, pero parecen aviones militares. Así que no sabemos si será todo esto por los festejos. También vimos helicópteros volando, así como un grupo bien grande. Así que yo creo que hoy va a ser un día Movidito. a pura fiesta. Miren, acá está todo en construcción. Ya nos habían advertido que en toda la parte acá del centro están enterrando los cables, fíjense, y que no hay más cables. Nos contaron que lo estaban haciendo acá en toda la ciudad y la verdad es que nos parece algo muy lindo porque cuando vas por ciudades que tienen todos los cables aéreos, sería... Sí. La contaminación visual es... Así que va a quedar muy lindo, sin dudas, cuando terminen de hacer todas las obras. Quiero grabar y es un caos entre los helicópteros, los aviones, los vendedores por la calle. Estamos pasando frente al Palacio Presidencial. Nos contaba recién una persona ahí de seguridad que es Palacio de Trabajo, digamos. O sea que la residencia presidencial no está acá, está más alejado. La verdad es que se ve muy lindo, ocupa toda una manzana y está ahí frente a la plaza. Del lado del frente es donde pasamos recién. Estaba la bandera, el cartel del Salvador, la verdad que es re lindo. Me sorprendieron 2 cosas. Lo linda que se ve la ciudad y segundo, la cantidad de obras que hemos visto en esta, no sé, habremos hecho 10 cuadras caminando. No para de haber gente trabajando, haciendo obras, arreglando las rutas, haciendo todo el cableado que les contábamos subterráneo. Y también lo que veíamos es que están trabajando muchísimo en los edificios de estas calles principales, haciendo remodelación. Así que sin dudas vamos a tener que volver a San Salvador de acá un tiempo para ver cómo queda toda la ciudad remodelada porque están trabajando muchísimo, está lleno de obras. Miren, acá están dando agua en bolsita para pasar el calor. Y llegamos finalmente al desfile. Me sorprende la cantidad, miren, todos acá los policías, no sé si se alcanza a ver, con GoPro en la cabeza. Ahí esos 4 adelante, todos los de esta fila, todos los de esta fila. Hemos llegado al parque Cuscatlán. No saben lo lindo que es un mundo de gente porque el desfile arrancaba en otro parque y terminaba acá. Se ve divino, miren.
Cuando llegamos al desfile ya había empezado, así que no sabemos igual hacía cuánto había comenzado, pero desde que nosotros estuvimos fueron 2 horas y continúan al momento de ahora desfilando militares, policías, de todas las infanterías que uno se puede imaginar, e inclusive algunos que ni me imaginaba, marina, naval, unos con paracaídas, con las GoPro, otros camuflados, unos camuflados de verde, unos camuflados todo de negro, cara pintada, uno con bandera, emergencias para hacer rescates, simulando también cómo hacen la atención médica de odontología, cirugía, de lo que te imagines. Después la policía, pasaron a caballo, en unas tanquetas de guerra, en otros autos, con bazooka. Nunca, creo que si sumo la cantidad de armas que vi en toda mi vida, no alcanzan a la cantidad de armas que vi hoy. Una locura, pero de lo que te imagines. Yo no me haría el loco acá en El Salvador después de lo que vi hoy. Tremendo. O sea, lo que me llamó la atención es que, o sea, en Argentina, por ejemplo, de nuestra experiencia en los desfiles patrios, siempre tenés una parte, digamos, del ejército o, digamos, algún militar o algo así que hace un desfile. Nunca en mi vida vimos 2 horas reloj de únicamente Fuerzas Armadas. Y ahora, no sé, pareciera que terminó, pero a lo mejor viene a la tarde o más tarde otra parte. Pero la verdad que estuvo buenísimo. Y la cantidad de gente que hay, el buen ambiente que se siente acá en el parque este, miren. Ahora estamos pasando acá por una, no sé, parece ser toda una plataforma. Ya finalizados los festejos, nos alejamos un poco del centro porque era un caos total. Estuvimos muchas horas ahí al sol, así que necesitábamos comer algo. Nos vinimos a un lugar donde pudiéramos estacionar con la camioneta y me dejan de sorprender. Recién hablábamos con Santi de todos los países de Centroamérica que hemos venido transitando, que tienen muchos locales, muchas empresas, muchas cadenas estadounidenses y demás. Sabemos que nuestro público de Argentina, muchos son de Buenos Aires, pero para los que somos de otras provincias del interior, por ejemplo, no te encontrabas con, digamos, el shopping es muy pequeño, siempre eran pocas las marcas que uno encuentra ahí. Después cuando vivíamos en Córdoba también hay algunas marcas, así que no nos deja de llamar la atención, para bien, la cantidad de cadenas de oferta que uno encuentra en todos estos países que venimos transitando. Ya el próximo video le vamos a contar un poco más de acá de El Salvador, de los precios de El Salvador, que tiene su economía dolarizada, algo que se habla también un montón. Nos encantó poder haber vivido el desfile y disfrutado de una fiesta patria así. Fue medio de casualidad porque no sabíamos dónde íbamos a vivir, pero la verdad que estuvo buenísimo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos.